tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. A las preguntas. A las preguntas. Dice, ¿usted sabe qué hay de cierto en la historia de Lilith, la primera mujer de Adán? ¿De dónde salió esa historia? ¿De dónde salió la historia? No recuerdo, realmente no lo tengo presente. Pero de que es falsa, definitivamente eso no hay la menor duda. No creo que sea conveniente entrar en discusiones, que serían unas discusiones bizarras, que en realidad no tendrían ningún provecho, ningún sentido, ¿no? Porque el Génesis es muy claro. El Génesis es la revelación, el Génesis es un libro que está inspirado por el Espíritu Santo y que no puede en ningún momento equivocarse. Y es la creación de Adán como primer hombre, y de Adán Dios forma a la mujer, a la primera mujer que es Eva. Así que poco importa de dónde vengan las leyendas, de dónde vengan las historietas, no historias. Todo esto es total y absolutamente falso. Muy bien. Jesús dice que cuando todo sea sometido a Él, Él se someterá al Padre. En ese todo, ¿también entran los demonios? A ver, todo, incluso los demonios, el infierno, todo está dentro de esta divina voluntad. Porque la divina voluntad lo abarca todo. Ahora, dentro de ese todo hay actos que quedan como actos humanos, actos que quedan como actos contrarios a lo que Dios quiere, que son los actos satánicos, diabólicos, como le quieran llamar. Y hay un tercer grupo de actos que son los actos divinos, que son todos aquellos que van a realizar los hijos de la divina voluntad. El querer divino, o sea, es el acto único de Dios, donde se encuentra la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación y el establecimiento del reino. Todos son actos divinos. Ahora, esos actos divinos, todo este conjunto de actos divinos, no puede encerrar nada en sí mismo que no sea divino. Por eso es que los únicos actos que estarán dentro de este terreno divino son todos aquellos que hayan vivido en la divina voluntad. Bueno, ahí está Jesús con todos sus actos. Está nuestra Madre Santísima con todos sus actos, está Luisa con todos sus actos, está Adán con los pocos actos que tuvo, o sea, y ahí todos aquellos que lleguen a vivir en la divina voluntad. Los demonios no tienen actos dentro de este contexto, por lo tanto quedarán fuera. Dios será todo en todos en el querer divino. Todos aquellos bienaventurados, aunque no hayan vivido vida divina, pero les será concedido la gracia de poder quedar dentro de esta gloria que van a disfrutar todos los bienaventurados y todos los ángeles, pero no quedarán insertados en el querer divino. O sea, como propiedad, sino como participación. Los demonios van a quedar fuera. Dentro de la divina voluntad, sí, pero no insertados en el querer divino. No sé si se entiende. Sí. Pero de todos modos van a estar en Dios. Todo está en Dios, okay. O sea, no hay nada no hay nada que esté fuera de Dios. Ajá. Es más, no hay un fuera de Dios. Si Dios es infinito,
No hay nada que quede fuera de él, porque entonces Dios ya no sería infinito. Dice, doctor, después Adán necesitó de esa redención por su desobediencia. Así es. Y dentro de todo lo que Jesús nos revela a través del libro del cielo y de María Valtorta, en el momento que Él desciende al seno de Abraham, dentro de todos aquellos justos que salen, o sea que sale, como dice la Virgen, dice sale nuestro amado José y sale Adán y Eva. O sea, ¿necesitaron redención? Por supuesto. Muy bien. Doctor, ¿podría explicar lo del octavo día? Bueno, el octavo día lo mencionamos referido al catecismo de la Iglesia Católica. Entonces no quiero decirlo con mis palabras, lo vamos a leer en el catecismo, que es el número 349. Vamos a escuchar. Dice, el octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Creo que es muy, muy claro lo que está diciendo. La primera creación es desde Adán y toda la familia humana caída en el pecado original, sin la posibilidad de redimirse porque no había venido el Redentor. Esa creación termina en el momento que Jesús aparece y redime al mundo. Y ahí es una nueva creación, sí, porque nos restituye la gracia. Nos restituye la posibilidad de volver a entrar en contacto y en amistad con Dios y de poder llegar a gozar de Él en la eternidad. A eso se refiere ese octavo día. El séptimo, si recordamos, termina en el reposo de Dios. O sea, el sexto día termina con la creación del hombre y luego reposa, pero se supone que reposa en el hombre creado por Él. Pero después se sale y todo el resto de la familia humana queda totalmente fuera de Dios. En el momento que llega la redención, en ese momento se restituye la posibilidad de volver a estar nuevamente en esta unión con Dios y por eso se toma como un día más de la creación en donde el hombre vuelve a entrar en contacto. Dice, doctor, ¿es posible que nos explique el libro de oraciones? Porque no me queda claro qué es de Luisa Picarreta y qué es de agregado de ustedes, porque también figura el Santo Rosario. Bueno, el libro de oraciones tiene 2 ediciones. La primera edición, un libro en blanco con letras azules, es un libro que se hizo y se hizo mal. O sea, se incluyeron cosas que no estaban realmente en consonancia con la divina voluntad. Incluso, si no me equivoco, existen hasta novenas, cosa que no, definitivamente no es así. Después se hizo otra edición en donde la portada es guinda y en esta edición se trató de quitar casi todo lo que no correspondía. Pero debemos tener en cuenta que no es un libro de oraciones. No es un libro de oraciones. Es un libro en donde hay partes de lo que Luisa hacía. Ciertamente hay una consagración a la divina voluntad, hay un llamamiento de la Virgen a la divina voluntad, un llamamiento de Jesús a la divina voluntad. Esto no son oraciones, son lecturas donde tanto María como Jesús
hacen ese llamado a toda la familia humana para que ingrese nuevamente en este reino. Hay visitas al Santísimo que Luisa hacía, sobre todo en los primeros libros, porque Jesús, entre una de las cosas que le pide para irla preparando, es que haga 33 visitas diarias al Santísimo. Entonces Luisa está, ¿cómo diríamos?, elaborando desde la voluntad humana esas visitas, no es desde la voluntad divina. Y así por el estilo. Yo les pediría, o sea, como una cosa muy especial, que este libro no lo tomen en cuenta, porque puede distorsionar el verdadero sentido de la divina voluntad y sobre todo porque somos demasiado afines a las rutinas. Somos demasiado afines a todo lo que se llame oración, pero una oración dirigida. Jesús nos marca perfectamente lo que es la oración y nos dice, les responde a sus apóstoles, les dice, digan las palabras que quieran, díganlas como quieran. La oración es un diálogo íntimo entre la persona y Jesús. Esa es la primera definición. La segunda, que nos enseña en el libro del cielo, es prácticamente el girar, tanto en la creación como en la redención, para llevar a cabo lo mismo que hacía Jesús, tomar como nuestro todo lo que Él realizó por toda la familia humana y luego, haciéndolo nuestro, entregárselo a Él, repararlo. Por lo tanto, nada tiene que ver con el libro de oraciones. O sea, absolutamente nada. Así que yo les pediría que realmente no lo tengamos muy en cuenta. Si quieren, la parte de la consagración a la divina voluntad, el llamamiento a los hijos, a todos aquellos que querrán vivir, tanto por María como por Jesús, está bien. Hay 2 oraciones que no recuerdo si están en el libro de oraciones, que están en el inicio del libro 11, que es el adiós de la tarde a Jesús sacramentado y el buenos días a Jesús sacramentado. Pero no lo tomen como una lectura obligada. Hagan ese acto, sí, pero con sus mismas palabras de ustedes, con las palabras de ustedes. Es un diálogo de amor entre ustedes y Jesús. Nada más. Doctor, lo que nos platica San Pablo de ejercitarnos en obras buenas para toda la eternidad, ¿eso lo dijo San Pablo? Él nos dijo que no es para toda la eternidad, sino desde toda la eternidad. Son 2 cosas distintas. Tenemos que ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Jesús nos habla y nos dice que todas las obras de los seres humanos fueron creadas por Él antes de la creación. Debemos entender en esto, y lo hemos repetido ya varias veces, o sea, yo creo que esto conviene que quede de una vez ya en definitiva. Nosotros entendemos por obra el acto de hacer. Por ejemplo, voy a hacer una obra, voy a tomar un vaso de agua. Es un acto. Pero en Dios, lo que Jesús nos está diciendo no es exactamente eso, sino lo que nos está diciendo es que Él creó todos los actos, todos los impulsos de tipo, vamos a ponerlo así, un impulso eléctrico para entendernos, no es así,
Pero para entendernos, un impulso eléctrico en que el hombre debe usar para dar como resultado el acto. Por lo tanto, no se trata de actos, sino de impulsos, de motivación, de un motor. Entonces Jesús nos dice que nuestra vida está medida en actos, o sea, en impulsos. Hemos puesto el ejemplo de una pila cantidad de veces para entender que una pila son impulsos eléctricos que, puestos en un mecanismo especial, produce actos. En un reloj produce que nos dé la hora. En un teléfono podemos hablar por teléfono, podemos ver algunas cosas, videos, podemos escribir, podemos leer, en fin. Depende del objeto donde se ponga esa pila, el impulso eléctrico, que es el mismo, sirve para desarrollar diferentes acciones. Se pone en un carrito de juguete, el carrito prende las luces, toca el claxon, se mueve, camina hacia adelante, hacia atrás, en fin. Es el mismo impulso eléctrico. En el momento que la pila se agota, en ese momento el objeto que está recibiendo ese impulso deja de obrar. Nosotros somos el objeto. Y los actos que Dios nos dice que creó son los impulsos que Él creó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos fueron? Infinidad. Toda nuestra vida le hemos estado utilizando esos impulsos y toda la vida hemos estado negando la finalidad por la que Dios creó esos impulsos. Él los creó para que nosotros viviéramos unidos con Él en cada acto. Y nosotros los hemos usado para vivir sin Él en cada acto. Ajá, entonces la pregunta sobre ese comentario era, ¿se comprende ahora que vivir en la divina voluntad es vivir en obras buenas? Pero volvemos a lo mismo. No se trata de vivir en obras buenas como se entiende, sino en usar los actos que Dios creó para dar nosotros movimiento a todos nuestros actos en unión con la divina voluntad. Ajá, porque adelante dice, Jesús vino a realizarlos como ser humano para que nosotros los realicemos ahora y unidos en su voluntad y sean actos divinos. Así es. Ok, entonces sí, ahí termina. ¿Qué quieres que diga? Que sí está. Y el rosario está al cielo. En el libro de oraciones que les digo, que es ojalá que se vea bien, este libro, al final, se puso el Santo Rosario. Esto, ¿cómo decirlo? Fue bueno, pues lo voy a decir como es, ¿no? Fue un error de la persona encargada de hacer de mandar a hacer estos libros, pero es totalmente, yo diría, no es adecuado. El Santo Rosario hay que hacerlo, sí, como lo hemos dicho muchas veces, sí, pero no hay que recitarlo. No hay que meditar el misterio que se está rezando. Hay que vivir el misterio que se está rezando. Vivirlo. Esto solamente se puede hacer en la divina voluntad. Esto solamente se puede hacer fundidos en la divina voluntad y trasladarnos en el tiempo y en el espacio al lugar y al momento en que se está llevando a cabo ese acto. En Dios todo está presente. No hay nada que haya terminado. Todo está presente.
Por lo tanto, en la divina voluntad podemos trasladarnos a ese momento, podemos vivir junto con ellos ese momento, tomarlo como nuestro y entregárselos a nuestra Madre Santísima, a Jesús, en fin, el misterio que sea, para que lo vuelvan a sentir, que lo vuelvan a desarrollar. Eso es el Santo Rosario, no es la repetición de 10 Aves Marías, no es la meditación leída del misterio del Santo Rosario, sino es vivida. Ese es el punto. Entonces, vuelvo a lo mismo, este libro desafortunadamente salió así, fue una equivocación haberlo puesto de esta manera. Dice, doctor, el alma de una persona que, por ejemplo, tenga retardo mental o alguna enfermedad psiquiátrica, podemos decir que tiene una actividad independiente de su cerebro, es decir, una relación entre el alma y Dios mientras está en esta tierra. El alma no es un alma que sea capaz de enfermarse. No es un alma que pueda tener incapacidad cognitiva, mental. El alma es íntegra, totalmente íntegra. El alma está supeditada a todo lo que le llega de información. O sea, tiene que tener información para ir teniendo ese acervo de conocimientos y poder ir escogiendo, o sea, dentro de todo lo que va recibiendo, tiene que ir recogiendo y discerniendo qué es lo conveniente o no conveniente llevar a cabo. En personas con discapacidad, lo que no funciona es el mecanismo por el cual el alma se puede comunicar o el mecanismo por el cual lo externo puede llegar a lo interno. ¿Llegan estímulos? Sí. ¿Llegan conocimientos? Sí, pero muy limitados. Ahora, si esta alma, o sea, permanece totalmente, o no totalmente, semi desconectada del mundo, en definitiva, el alma sigue perfecta, pero lo que no tiene es la suficiente información para poder interactuar. Pero recordemos que es un alma creada por Dios. El recuerdo de esa creación, el recuerdo de esas manos creadoras de Dios en él o en ella, ese recuerdo no se pierde, cosa que se pierde en todos nosotros que estamos aparentemente normales, pero que se va ocultando aquello por medio de todo el bagaje que vamos almacenando de este mundo, de todos nuestros deseos, instintos, experiencias, y se va como ocultando. En el interior queda ese recuerdo. Esto podríamos semejarlo en un momento dado a lo que nosotros conocemos como remordimientos. Todo mundo que hace algo malo sabe exactamente que no estuvo correcto. Eso es parte de ese conocimiento intrínseco que tenemos por haber sido creados y por tener la presencia de Jesús en nosotros. No importa lo que seamos, no importa si somos el peor de este mundo, Jesús está en nosotros. Puede estar crucificado, moribundo, sufriendo, o puede estar gozoso, dependiendo de nuestro actuar. Pero Él nunca está separado de nosotros, porque Él es el principio, el primer movimiento de nuestra vida. En el momento que Jesús se separara de nosotros, nosotros ya no tendríamos posibilidad de seguir vivos. Así que
yo diría que el punto principal con estas criaturas es que no tienen ¿cómo diríamos? No tienen el suficiente conocimiento para escoger libremente. O sea, están totalmente impedidos para hacer una decisión libre por este mecanismo que no tienen la información necesaria. Y Jesús nos dice que todas estas personas, no importa cómo se llame, si síndrome de Down, retraso, en fin, estas personas, todos los actos de ellos, está Jesús actuando junto con ellos. Y nos dice que en vez de ser algo malo, algo real como una desgracia, Él dice que es una gracia este tipo de personas, porque Él sigue actuando en ellos. Quizás sin el conocimiento, sin el consentimiento de ellos, de saber lo que están haciendo, pero como son actos que están fuera de este mundo, no ha entrado el conocimiento del mal y ahí priva el acto de Jesús. Así que yo diría que no hay ningún problema con ellos. Todo lo que hacen está dentro de este terreno querido por Dios. Y lo que sí, entre más conciencia tengan, porque hay niveles, entre más conciencia tengan, más posibilidad de que estén haciendo ya actos voluntarios negativos. Está bien. Y están haciendo moverse a toda la gente alrededor, a despertar la caridad de algunos, cosas. Todo eso les contará después, a lo mejor. No. Por eso les cuenta, lo que les cuenta a las personas que están con ellas es a la caridad, como dices, ¿no? De ver por ellos, de estar atendiéndolos, en fin. A ellos les cuenta el hecho de vivir esa vida prácticamente apartados del mal. O sea, todo lo que hagan es totalmente involuntario, así que no hay ningún problema con eso, ¿no? ¿Y esas almitas ya están salvadas? Ya están salvadas. Muy bien. Doctor, ¿es una fábula el que Elías fuera tomado por el carro de fuego para ser llevado al cielo? Preguntas comprometedoras. Se lo voy a contestar con esto. Jesús dice que los únicos que están en el cielo en cuerpo y alma son nuestra Madre Santísima y Él. Yo creo que eso es la respuesta a esta pregunta. Solamente dos están en el cielo en cuerpo y alma: la Virgen Santísima y yo, o sea, Jesús. Dice, ¿qué pasa con las parejas que no pueden reproducirse? Pues que no tienen hijos. Supongo que se refiere a todo lo que se ha hablado del matrimonio. O sea, mientras sea involuntario, mientras no haya un impedimento a la reproducción, que haya el deseo de tener hijos y estén abiertos a la vida, no hay problema. Ahí la decisión es prácticamente de Dios. O sea, por alguna razón, la voluntad, ya sea querida o sea permisiva de Dios, no da como resultado el que puedan engendrar. Pero no es cuestión voluntaria de ellos. Así que no hay ningún problema. Pueden seguir siempre con la intención de estar abiertos a la vida. Ese es el punto clave. La relación íntima entre esposos no es pecaminosa.
La relación íntima es querida por Dios, es prácticamente algo que está dentro del plan de Dios, siempre y cuando vaya abierto a la vida. Ese sería el único impedimento o la única cosa mala que podríamos encontrar. Así que no hay problema. Varios personajes importantes nacieron de mujeres estériles. Estériles. Y muchísimas mujeres, no mujeres, sino matrimonios estériles. Porque no es nada más la mujer la que puede ser estéril, el hombre también. Sí. Pero, vuelvo a repetir, lo importante es la intención. Si la intención no es el no tener hijos, no hay problema. ¿Pueden vivir en la divina voluntad? Claro. Uh-huh. Muy bien. Aunque sería conveniente que se encaminaran poco a poco hacia la castidad. Eso. Doctor, unir los sufrimientos a Jesús, ¿se hace solo diciéndolo? Bueno, supongo que no se refiere a la palabra. Supongo que se refiere al pensamiento, a la intención, porque si es diciéndolo, o sea, con palabras, pues no, definitivamente no es así. El hacer, vamos a entender que la divina voluntad, cuando actúa, la divina voluntad actúa completa, no se puede dividir. Por lo tanto, en un acto que haya, el que sea el más simple, un parpadeo, donde la divina voluntad se mueva porque la voluntad humana le da campo de acción, es todo lo que Dios contiene. Por eso es que en cada acto se genera una vida divina. Entonces, con el hecho de estar con la intención de hacer nuestros actos en la voluntad de Dios, ahí se está desarrollando una vida divina. Si no tengo esa intención, esto no funciona. Ahora, decirlo, como lo dije al principio, si es con la palabra, no es necesario. Puede ser en el pensamiento, tenerlo como la seguridad de que lo que queremos es vivirlo en la divina voluntad, nada más. ¿Cómo unir el no pedir nada en la divina voluntad, pero a la vez sí pedir perdón? Perdón, pero son dos cosas totalmente diferentes. El pedir, o sea, estamos recurriendo a Dios para solucionar generalmente una necesidad que tenemos. Y esto se ha vuelto como el pan nuestro de cada día. Nosotros nos acercamos a Dios para pedir. Raras veces nos acercamos para dar. No sé si... Por lo tanto, o sea, el pedir en la divina voluntad, ese pedir porque me carezco de algo, definitivamente debe desaparecer. Porque la divina voluntad lo contiene todo. Todo lo tenemos a nuestra disposición. Pero ya pedir algo sería totalmente inútil. A veces tenemos la idea de que, bueno, es que a mí me falta tal cosa, ¿cómo es posible que me digan que yo lo tengo todo? Bueno, vamos a poner de ejemplo a Jesús y a María. Jesús y María, o sea, plenitud de vida en la divina voluntad, poseedores de todos los bienes que la divina voluntad contiene. Sin embargo, carecieron de casi todo. Y entonces la pregunta es, ¿que la divina providencia no actuó en ellos?
La divina providencia estaba totalmente volcada sobre ellos, pero ellos voluntariamente quisieron privarse de todo para darle vida a esa divina voluntad en esas situaciones. Lo mismo deberíamos de ser nosotros. Tenemos una carencia, la que sea. La idea es, tengo todo a mi disposición, pero libremente me privo de esto. Y eso lo hago por amor a Dios, para reparar por todos los que no lo tienen, por todos aquellos que reniegan, por todos aquellos que se oponen a lo que Dios está disponiendo para ellos, para unirme a las carencias de Jesús, a las carencias de María y sufrirlas junto con ellos. Así que ese es como la petición de carencia. La otra, pedir perdón, bueno, esto es para poder entrar dentro de este ambiente de la divina voluntad. Si yo no me arrepiento, si yo no pido perdón de todo lo que la vida pasada, definitivamente no puedo entrar porque estoy cubierto con pura vida humana y no estoy dispuesto a dejarla. Es Judas. Judas se arrepiente, pero nunca fue a pedir perdón. Por eso Judas se condena. Nosotros estamos convencidos de que hemos hecho mal, de que hemos actuado mal. Bueno, vamos a pedir perdón. ¿De qué manera? Yéndonos a confesar. No se trata de ponerme en la presencia de Dios y decir, perdóname, Señor. Y me va a decir, sí, cómo no, yo te perdono, pero ve con el sacerdote. El confesarse con Dios no es lo que Dios quiere. Esto que quede muy claro. Jesús lo deja muy bien definido antes de ascender. Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea se salvará, el que no se salvará. A todo aquel que le perdonen los pecados, le serán perdonados. A los que no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, ¿se necesita el ministro? ¿Se necesita el sacerdote? Sí. ¿Me puedo confesar directamente con Dios? No. ¿Le puedo pedir misericordia a Dios? Me va a decir, sí, ¿cómo no? Ve con el sacerdote y a través de él yo te perdono. O sea, esto que quede perfectamente esclarecido. Cuando yo me salgo, que ya vivo o estoy tratando de vivir en la divina voluntad, y me salgo, en ese momento puedo pedir perdón, decir, Señor, se me pasó, pero me vuelvo a fundir en tu voluntad. Sí, siempre y cuando no haya sido un acto grave, un pecado grave. Si fue un pecado grave, no puedo volver a entrar a menos de ir con el confesor para recibir el perdón, la gracia y volverme a meter. ¿Podríamos decir que el irse a confesar y pedir perdón es el primer paso para llegar a nuestra nada? Bueno, definitivamente sí. O sea, tenemos que recurrir al perdón de Dios, el mostrar que estoy arrepentido. Y en ese momento Dios me perdona y en ese momento yo puedo entrar a buscar esta divina voluntad y a entrar en ella, ¿no? Reconocer que ya fui soberbio, fui esto, fui el otro y ya no quiero nada de eso. Me lo perdona Dios y empezar a tratar de vivir en la divina voluntad, así es. Dice, ¿cómo puedo interceder por alguien que intentó suicidarse? La palabra interceder. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo le puedo ayudar? Con los actos en la divina voluntad, con la intención de darle conocimiento, darle luz, darle arrepentimiento, llevarle el amor de Dios, o sea, para que se sienta realmente amado, que se sienta tocado por ese amor,
En fin, esto es lo que podemos hacer. Pedirle a Dios que le dé el reino a esa persona. O sea, es como reafirmar que Dios reafirme lo que estamos queriendo darle. O sea, esa es la manera de poder ayudarlo. Interceder, si le quieren usar la palabra, bueno, sería algo similar. O sea, el pedir que no se le tome en cuenta y que se tome en cuenta la desesperación que tiene, que se le tome en cuenta esa influencia demoníaca que tiene, porque el suicidio tiene mucho que ver con esas vejaciones y esas obsesiones del demonio en una criatura. Así que, bueno, esta sería la manera, vivir, actuar en la divina voluntad. ¿Cómo se ve a Jesús en mi prójimo, un familiar cuyos actos son negativos, groseros, en desorden y sucios? Es un Jesús que está sufriendo, un Jesús que está crucificado, un Jesús que está agonizando en el interior de esa alma, porque esa alma le está dando todo este sufrimiento. Entonces, ¿cómo debo ver a Jesús en esas condiciones y compadecerme de Él? Compadecerme de ese Jesús, repararlo, amarlo, o sea, retribuirle todo lo que aquella persona no le está dando. Pero debo ver a Jesús, no a la persona. No a la persona. Y en eso se basa amarse los unos a los otros como Él nos amó, porque Él amó, entre más pecadores somos, más nos amó. Porque en Dios el amor es darse. Él tuvo que sufrir más por un pecador obstinado que por Juan, que era el amoroso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos en este sentido, dándonos. Y eso lo podemos hacer desde la divina voluntad, aunque no sea en forma personal, directa. Jesús nunca estuvo en presencia mía. Sin embargo, me ayudó, me perdonó, me acompañó continuamente en forma espiritual y rehaciendo todos mis actos. La decisión de tomar todo eso, o sea, todo lo que Jesús hacía, fue personal. Yo decido si lo tomo o no lo tomo. Pero Él actuó por todos, redimió a toda la familia humana y la redimió de esta manera. Por lo tanto, ahora nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Él. Terminamos, doctor. ¿Terminamos de qué? De este programa. Bueno, en preguntas a veces interesantes, difíciles de poder ubicar realmente sin un conocimiento real de la divina voluntad. Espero que no hayamos confundido más. ¿Sí? Nos da diferentes perspectivas de los problemas, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, amigos, pues gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, amigos, a quienes nos escribieron desde Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá, Oaxaca, Yucatán, El Salvador, Canadá, Texas, Ecuador, Chihuahua, California, Chile, Perú, Toluca, Italia, Australia, Costa Rica, Monterrey y Suiza. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.